Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando con el ODS número 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y convocando a referentes, convocando a instituciones que tienen mucho para contarnos con el tema de la sostenibilidad, con el tema del cambio climático. Hoy vamos a tratar el tema de economía circular, todo lo que tiene que ver con el manejo de los residuos sólidos. Nuestro invitado de hoy es el doctor Atilio Sabino. Atilio es contador público nacional, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires con un doctorado en Ciencias Políticas. Además es consultor senior en gestión de residuos sólidos y cambio climático, con una amplia experiencia, lleva más de 30 años trabajando estos temas. Es presidente de la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos, que es una organización que surge a partir de la demanda de organizaciones y de empresas y de distintas instituciones para manejar el tema de los residuos, necesidad de representatividad del sector y mejora en las técnicas de gestión de residuos. La asociación realiza investigaciones, realiza estudios y colabora con el desarrollo y el mejoramiento e intercambio de tecnología, y mejoran los sistemas de tratamiento de residuos. Se encargan de difundir información, organizar y promover espacios de formación y de capacitación en estos temas, y promover sistemas integrales para el adecuado manejo de los residuos sólidos urbanos. ARS representa desde el año 1997 un capítulo argentino de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, que tiene como objetivo promover justamente a nivel mundial el manejo sustentable de los recursos. Atilio además es miembro fundador y director ejecutivo del Centro de Excelencia en Economía Circular y Cambio Climático de Latinoamérica y el Caribe, y es miembro de la Junta Directiva de la Coalición Voluntaria de Gobiernos y Organizaciones Relevantes para el Cierre Progresivo de Basurales en América Latina y el Caribe. Es miembro del Consorcio Universitario para la Gestión Sostenible de Residuos en América Latina y el Caribe, y es miembro del Consejo Superior de la Universidad y Salud y expositor en congresos nacionales e internacionales, además de autor de libros y artículos en la materia. Atilio fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, y además fue secretario de Determinantes Sociales de la Salud. El tema de los determinantes sociales de la salud involucra agua, involucra cloacas, involucra infraestructura de servicios para atender las necesidades de la población. Y ya le damos las buenas noches a Atilio. Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gran gusto estar con ustedes. Atilio, nos interesa conocer primero qué es ARS, que nos cuentes un poco acerca de la organización, cómo está focalizando en nuestro país el tema del manejo de los residuos sólidos, cómo se gesta la información, cómo se gesta el conocimiento, cómo se trabaja en la identificación de prioridades y, a nivel de desarrollo regional e incluso desarrollo local, ¿no? A nivel municipios. Contanos un poco sobre la organización. Con todo gusto y gracias por la oportunidad de hacerlo. Bueno, la ARS, como la denominamos nosotros, surgió a través de una necesidad hacia fines del siglo pasado de poner el manejo de residuos en el lugar que se merecía, en tanto es un tema clave para las políticas de desarrollo. Y bueno, siguiendo inquietudes de empresas, de universitarios, etcétera, etcétera, es que conformamos la asociación. Inmediatamente obtuvimos la representación nacional de la International Solid Waste Association, que en la actualidad y en aquellos momentos es la organización internacional más grande dedicada al tema de los residuos. Y desde el primer momento, entonces, lo que intentamos realizar es, bueno, darle a la gestión integral de residuos el lugar que se merece en cuanto a las políticas públicas. Y bueno, intentamos, una de nuestras primeras acciones fue la creación, en la medida de que uno de los socios fundadores de la asociación fue la Universidad y Salud. Entonces, en el seno de la universidad, inmediatamente desarrollamos una diplomatura en gestión integral de residuos sólidos,
que desde el que se creó hasta el momento han pasado más de 1000 estudiantes, muchos secretarios de ambiente de las distintas provincias han pasado por esta diplomatura y en realidad lo que se hace y que la vamos renovando año tras año es en todo su contenido establecer aquellos preceptos mínimos y necesarios para que la gestión integral de residuos tenga el lugar que se merece. Así que, bueno, contentos con haber hecho eso, más allá de la discusión y la participación en todos los eventos internacionales que genera la ISWA, ¿no es cierto? Desde ese Ujú, momento hemos sido partícipes de todos los congresos internacionales que se celebran anualmente a nivel de ISWA en los distintos países del mundo. Hoy en ISWA hay representantes de más de 100 países y tenemos desde ISWA una clara participación y una decisión de estar presentes siempre en las discusiones de cambio climático. Y bueno, uno de nuestros mayores logros fue en la última COP, hubo el primer pabellón de residuos en una COP. ujú. Bueno, en la que ahí pudimos demostrar entonces de qué manera una gestión adecuada de los residuos contribuye decididamente en la lucha contra el cambio climático. Ujú. Imagino, Atilio, que tanto en la diplomatura como en las charlas o en los trabajos que ustedes hacen, empiezan como razonando, pensando que estamos pasando de una economía lineal a una economía circular, ¿no? Los pasos de extraer, producir, usar, disponer, etcétera, van mutando a este nuevo criterio, nuevo ya viejo criterio de economía circular que se está tratando de instalar. Y nos gustaría por ahí que para que nuestra audiencia tenga claro, puedas contarnos de qué se trata ese proceso o conceptualmente qué es una cosa y qué es la otra. Sí, bueno, no por casualidad también la International Solid Waste Association cambió su objetivo principal, agregándole a la promoción del desarrollo sostenible a través de una adecuada gestión de residuos, contribuir a la transición a esa economía circular. Tampoco es casualidad que también dentro del ARS y del capítulo latinoamericano de IGUA hemos fundado el Centro de Excelencia para la Economía Circular y el Cambio Climático, en el que también ahí tenemos una diplomatura junto con la Universidad de Salud para desarrollar todos estos temas, porque creemos que, bueno, que esa transición a la economía circular es el paso necesario para el cambio copernicano, diría yo, de los sistemas de producción y de consumo. En la medida, entendiendo la economía circular como un proceso creador en el que cada componente lo que intenta es ir cambiando la noción de residuo, quizá en un futuro no demasiado lejano, quizá la definición de residuo pueda ser sustituida por considerar un residuo aquel solamente que no ha podido transformarse en un recurso. Entonces, bueno, el Ujú, secreto casualmente de la economía circular es, hay una muy buena definición de Brown y McDonough en un trabajo que yo siempre recomiendo que se llama De la cuna a la cuna, ujú. que De la dice, cuna a la tumba. Ujú. no, de la cuna a la cuna. A la cuna. Bien, trabajábamos el criterio de la cuna a la tumba con economía lineal y hoy Y estamos de la cuna a la cuna para, justamente por el proceso de para regeneración. cambiarlo, exactamente. Bueno, y en ese Bien. libro los autores lo que dicen es que debemos imitar a la naturaleza. Y Ujú, entonces ujú, mencionan que en la naturaleza uno observa y es testigo de un metabolismo biológico, ¿no? Y que ese metabolismo biológico es enriquecedor. Entonces, las sociedades deben construir necesariamente lo que ellos denominan un metabolismo industrial. O sea, ese metabolismo industrial lo que permitiría entonces es a través de un proceso adecuado que comienza con el diseño, pensar entonces los artículos como una posible nueva materia prima para un proceso secundario.
Entonces ese sería el secreto de la economía circular, copiando a la naturaleza e intentando que cada producto debe ser pensado y diseñado para transformarse en un recurso. Ujú. ¿Y qué ves además del impacto ambiental como factores determinantes o factores que influyan en esta potencialidad de avanzar en la economía circular? Bueno, yo creo que si uno comienza a analizar el proceso de desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde hay un aceleramiento de los procesos de producción, pero al mismo tiempo también de la extracción de recursos naturales. Bien. Y esa extracción de recursos naturales comienza a ser realmente complicada, especialmente en lo que va del presente siglo. Entre el 2012 y el 2018, esa extracción creció en casi un 20%, y además comienzan a aparecer inequidades geopolíticas en la medida que muchos de esos recursos son producidos por pocos países. O sea, si uno observa cómo fue el desarrollo del petróleo, por ejemplo, para encontrar una fuente de energía habitual, Ujú. la producción de petróleo se desarrolló en muchos países del mundo. Es cierto que en algunos concentran su mayor producción, pero en lo que se denominan tierras raras, y son tierras que son imprescindibles para este nuevo proceso que denominamos la cuarta revolución industrial, estos bienes son producidos por pocos países. Por ejemplo, el cobalto es uno de ellos. El cobalto, el 80% se produce en el Congo, y sin hablar de las cualidades de Congo como un país productor, uno ve una posible escasez si algo sucede en ese país que impide la producción. Ujú. Otro gran productor de tierras raras es China, y China lo que está haciendo es reduciendo las exportaciones de estos productos. Y bueno, todos han leído o comentado el problema de los semiconductores, y es precisamente por quien produce esas materias raras imprescindibles para la producción. Entonces, bueno, se necesita de la economía circular para generar nuevos recursos. Pensemos que un celular que todos manejamos es quizá la mina productora de minerales más importante del Ujú. mundo. En un Ujú. celular encontramos un- una posibilidad de producción de estos recursos como en ninguna mina más productiva y eficiente que exista en el mundo. Entonces, bueno, esa es la preocupación que debemos tener, de qué manera cada producto se constituye, bueno, en una porción de esa economía circular. Ujú. Y en nuestro país hay tierras raras, ¿cierto? También que están como en un nivel todavía Bueno, inexplotado. o sea, quizás no tanto como tierras raras, pero sí, bueno, ahora somos productores de litio, que es otro de los Claro, claro. bienes que más se van a demandar en el futuro por la transformación energética hacia los autos eléctricos, por ejemplo, o de otro mineral que, si bien es bastante conocido, comienza una producción de alta demanda, como es el cobre, y Argentina puede ser productor de estos dos minerales estratégicos. Ujú. Vos hablaste de los productores y yo imagino que no tienen gran interés porque de hecho tampoco se ve, digamos, marketingeramente informado de qué forma se podrían o disponer finalmente para otro uso secundario los bienes que generan. Y yo imagino que si no hay obligaciones legales que en cierta forma les impongan esa responsabilidad del reciclado, no vamos a avanzar. Esto vos también lo ves, ¿cómo lo evaluás? Y yo diría que, bueno, una de las dificultades que uno puede mencionar acá en nuestro país es precisamente la inexistencia de una ley de responsabilidad extendida del productor, que es en definitiva lo que vos estás queriendo insinuar Ujú. con tu aseveración, ¿no es cierto? ¿Y qué Ujú. es responsabilidad extendida del productor? Bueno, si uno utiliza el lenguaje en su debida forma,
es precisamente la responsabilidad que cada productor tiene por poner un producto en el mercado. Y esa responsabilidad no se termina con el consumo del bien, sino con qué va a pasar con el residuo que se consume o se origina, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos, bueno, todos sabemos que el tema de los envases es uno de los temas más que genera mayor cantidad de residuos, pero hay otra serie de productos que también debemos analizar, como pueden ser las baterías usadas, los neumáticos, Sí, los los electrodomésticos, sin ir más lejos también, ¿no? eléctricos, todos los electrodomésticos, como decíamos anteriormente, no solamente una heladera o una lavarropa, sino también un celular, ¿no es cierto? Y bueno, esa responsabilidad extendida del productor debe ser legislada apropiadamente y esa necesidad implica determinar la responsabilidad, ¿no?, de cada parte que integra un proceso de producción y consumo. O sea que esa responsabilidad no se agota con la responsabilidad de los productores, sino con todos los que integran esa cadena. O sea, el Estado Nacional, los productores, los municipios, que en definitiva, en general, son los que se encargan de los procesos de recolección y de manejo de residuos, las cooperativas de recicladores o de recuperadores urbanos, que también forman parte de este circuito. Todos ellos deberían estar incluidos en una norma que garantice el adecuado funcionamiento para generar esos procesos de recuperación de los bienes y volverlo al circuito productivo, en la medida que ya muchos productores han cambiado el diseño de sus envases y que permiten entonces ese reciclado. O sea, una botella de PET, por ejemplo, podría ser reciclada permanentemente en la medida que la podemos recoger, reciclar y producir una nueva materia prima secundaria, ¿no es cierto? Y hoy por hoy en Argentina, ni vinculado a la responsabilidad extendida del productor, ni vinculado a la promoción de la economía circular, no hay absolutamente nada de esto, ¿no? Y uno a veces Yo, piensa en a ver, comparación con otros países de, no, de no, no Europa, por diría. ejemplo. No diría que no hay nada, quizá ¿Mm? lo que uno podría decir es que no hay lo suficiente, ¿no es cierto? Bien. Porque, como decía anteriormente, hay muchas empresas que en la actualidad ya han incorporado estos cambios en los procesos productivos que permitiría un adecuado reciclado. Lo que hay que mejorar es precisamente aquello que pueda eh, impulsar el reciclado, la creación de mercado para los bienes secundarios, la efectividad que se puede tener con los procesos de recuperación y luego de reciclado, la aparición de nuevos actores en estos procesos de reciclado. O sea, nuevamente, una ley lo que haría sería conducir como una buena política pública la posibilidad de que esto se genere en una mayor cantidad, que es lo que debemos buscar, ¿no es cierto? Y en ese marco existen también, y por el mismo motivo, barreras para ingresar a otros mercados, productos, digamos, hoy planteados desde la economía lineal y no circular, ¿no? Bueno, eso es lo que uno debería analizar puertas adentro de los procesos de producción. Ya en Europa existe una normativa que implica que para que un producto ingrese a la Comunidad Europea debe cumplir con determinados estándares ambientales. Y en la Ujú. medida que esos estándares ambientales no se cumplan, ese producto va a tener dificultades para su entrada, y esto va a reducir entonces las posibilidades de colocar nuestros productos en un mercado tan importante como es el de la Comunidad Europea. Por lo tanto, entonces, nuevamente, todos estos procesos que tienden a mejorar lo ambiental son ya una obligación que debería estar enmarcada en estos procesos, no solamente de responsabilidad extendida del productor, sino con normas de control ambientales mucho más estrictas, ¿no es cierto? Ujú. Imagino que en el marco del trabajo de investigación que hace ARS, bueno, acompañado también por organismos o por otras organizaciones internacionales, tienen identificadas cuáles son las industrias eventualmente más circulares, ¿no?
y nos gustaría por ahí que nos cuentes en el país cómo está este tema, cuáles serían Sí, las que hoy por hoy nuevamente. son más. Bueno, hicimos casualmente hace un poco más de un año un trabajo solicitado por Loma Negra, ¿no? O sea, que productora Mm, de cemento, todos la sí, sí. conocemos, y Ujú, casualmente ahí lo que se nos pidió analizar es precisamente el recorrido de todos los residuos que se van generando desde que comienza la producción, o sea, desde la cantera hasta que el cemento es utilizado con una obra particular. Y bueno, no ujú, se pueden imaginar la cantidad de cosas en el que uno puede introducir criterios de economía circular, para nombrar solamente uno, o sea, se está utilizando ya en el proceso de fabricación de cemento residuos, ¿no? ujú, ujú, ujú. Que precisamente porque sirven de combustión para alimentar el horno que se produce el cemento. Pero, por Bien. ejemplo, a ese horno también es alimentado con scratch de siderar que se produce o se genera en las plantas de San Nicolás. O sea, y hay todo un recorrido desde scratch para ir a ese horno de cemento. O sea, y nuevamente, o sea, los palets en el que las bolsas de cemento son apiladas para luego producir su distribución, esos palets también son reutilizados permanentemente hasta un proceso lógico, ¿no es cierto? O sea, entonces, en cada industria se puede generar un proceso de economía circular analizando con detenimiento cómo se generan los residuos y qué posibilidad cada uno de estos residuos nos da para convertirse en una materia prima secundaria. Y imagino, quizás es una torpeza, una ignorancia de mi parte, ¿no? Pero me imagino que el cemento tiene como un ida y vuelta, porque también está presente en el proceso de producción de materias o productos secundarios. Estoy pensando, por ejemplo, en la propuesta de briquetas como para generar usinas individuales de calor, hoy por hoy que las garrafas sociales están tan caras. Imagino también en el armado de los adoquines, ¿no? Sí, por El eso, o cemento sea, siempre está presente. yo creo que precisamente, ¿no? El tener la idea de la economía circular en los procesos de planeamiento y producción son claves para encontrar entonces qué posibilidad nos da nuestro propio proceso para generar este círculo virtuoso, ¿no? Ujú. Atilio, nosotros vimos conversando con algunos especialistas que han estado en la COP el año pasado, ellos nos hablaban de excesiva heterogeneidad de posiciones o excesiva heterogeneidad en los países de América Latina en relación a cómo trabajar el cambio climático. Te cambio rotundamente de tema, pero se vincula uno con otro, ¿no? Bueno. Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre eso y por qué pasa, ¿no? Porque efectivamente si hay tantos organismos de América Latina y el Caribe que están pretendiendo aunar criterios, digamos, llevar posiciones como más unificadas, esta heterogeneidad que se manifestó en la cumbre no aporta, no ayuda. ¿Por qué pasa esto? A ver, todo el proceso de discusión del cambio climático, desde la instalación del protocolo de Kioto y luego su ratificación, que recién se produce en el año 2005, o sea, hay todo un proceso para llegar a esa aprobación del protocolo y luego los procesos de negociación son muy complicados y que en general traban. ¿Por qué? Porque la COP tiene como idea que todas las decisiones se toman por el consenso de todos los participantes. Hoy en día son más de 190 países con realidades totalmente diferentes que hacen que se generen bloques distintos en función de sus propios intereses nacionales. Ujú, ujú. Siempre se utilizó la idea de la responsabilidad común pero diferenciada. ¿Esto qué quiere Sí, decir?
que esa responsabilidad es mayor de aquellos países que tuvieron la posibilidad de aprovechar durante más tiempo las condiciones de un proceso de producción lineal, como el que vos mencionabas anteriormente. Y bueno, esa idea de la diferenciación es la que impide muchas veces generar avances significativos en la negociación. Eh, Creo que hemos llegado a un momento, y especialmente en esta última COP, donde esta realidad se va cambiando en la idea de que cada país debe asumir esa responsabilidad, llevando entonces esa idea de la lucha contra el cambio climático dentro de sus fronteras, ¿no? Y bueno, si Ujú. bien no fue un éxito completo el de la última COP, me parece de que uno lo puede mirar con cierto positivismo, el hecho de los acuerdos alcanzados para que cada país presente sus propios compromisos para cumplimentar con esta obligación, ¿no? Entonces, cada país debe generar su propio plan nacional para demostrar de qué manera va a reducir sus emisiones. Y me parece que también otro de las posibilidades que se abrieron en esta última COP fue la de un gas que es el gas metano, ¿no es cierto? El Sí. metano es el que puede provocar en el menor lapso de tiempo un resultado positivo en la reducción de emisiones. Y casualmente, uno de los generadores de gas metano es el sector de residuos. Y el sector de residuos, entonces, de esa manera, se puede convertir en un actor central en estas políticas, en la medida que con definiciones de políticas públicas puede ser, en lugar de ser un generador de gases de efecto invernadero, a ser un ahorrador neto de estos gases, en la medida de aprovechar las posibilidades que la buena gestión de residuos lo permite. Por ejemplo, la Comunidad Europea, a través de políticas muy claras, ¿no es cierto?, en el manejo de residuos, hizo que la emisión de gases de metano se ha convertido en ahorradores netos, ¿no? A medida de una política que fue prohibiendo gradualmente que los residuos biodegradables vayan a los rellenos sanitarios. ¿Qué significa esto? Que el método habitual y común para la disposición final de residuos es el relleno sanitario. Cuando los Ujú. residuos, especialmente los residuos orgánicos, se van descomponiendo, se descomponen en un lugar sin oxígeno, o sea, lo que se denomina anaeróbico. Y ese cambio lo que genera es este gas metano. Y el gas metano es 28 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces, si se evita que los residuos biodegradables vayan a los rellenos sanitarios, se evita entonces la generación de metano. Y si eso no puede ser, lo que se hace, y de hecho ya nuestro país también lo está haciendo, se puede, con el tendido de redes en los rellenos sanitarios, captar ese gas y transformarlo en una posibilidad de generación eléctrica. Y nuevamente, esto ya se está dando acá mismo en el área metropolitana de Buenos Aires, y en otros países de Latinoamérica también se utiliza esta tecnología. Entonces, el sector de residuos, a través de todas estas tecnologías de aprovechamiento del gas metano, hacen que se pueda convertir en un actor estratégico en la lucha contra el cambio climático. Atilio, estamos viendo que hay países de Europa, concretamente España, concretamente Francia, que están generando prohibiciones en el marco de la industria textil para producir con plástico, evitar el plástico, evitar el nylon, todos los que en el ambiente se degradan entre 50 y 200 años, ¿no? Y bueno, y hoy por hoy esto surge como posibilidad también para la Argentina, se me ocurre profundizar cáñamo, profundizar algodón, y un poco estuvimos conversando en alguno de los programas sobre este tema. Pero claro, ¿cómo estás viendo hoy
el planteo de, digamos, economía circular y cambio climático en un momento político-económico, habiendo sido vos, ¿no?, secretario de Medio Ambiente o de Ambiente de Nación y secretario de Determinantes Sociales de la Salud, con un planteo, si se quiere, desde el gobierno nacional negacionista en relación a estos temas. Bueno, yo creo que sí que tocas un tema que es realmente importante, que es toda la industria textil, y ahí se deben ir generando un seguimiento de todo el proceso de uso y reutilización de esto, en la medida que, si bien lo tocaste así marginalmente, en el mundo se está discutiendo un nuevo tratado, ¿no?, que pretende ser vinculante para la reducción de la contaminación por plástico, ¿no es cierto? Y bueno, casualmente las prendas de vestir tienen, se utiliza plástico reciclado y bueno, ahí puede dar origen a lo que se denominan los microplásticos, que ya se han encontrado no solamente en alimentos, en peces, sino en el ser humano. Entonces, Sí, claro. Nos eh, comemos los peces, claro, los contaminamos. bueno, o sea que la industria textil se puede convertir también muy clave en este peligro que podría ser la creación de microplásticos. Tuve casualmente la posibilidad, por una invitación que me hicieron en octubre pasado, de ir a una conferencia de economía circular que se hizo muy cerca de Barcelona. Y Ujú. ahí se presentó una variante tecnológica muy interesante, que es la de una etiqueta, ¿no?, que se pone en las prendas y que va marcando la cantidad de veces que uno utiliza la prenda y lo lava, hasta el momento en que puede convertirse en peligroso por la destrucción del plástico que contiene. Entonces, esa etiqueta va cambiando de color, ¿no?, para que en el Ah, momento que cambia totalmente de color, es el momento que esa prenda debe ser dejada de usar y pasada a ser una reutilización en la medida de lo posible. O sea, todos estos avances, ¿no?, ropas con alerta sería, ropas con han- alerta. o sea, me causó realmente muy grata impresión, o sea, de qué manera la tecnología puede contribuir decididamente a los procesos de contribuir a esta Ujú. economía circular, ¿no es cierto? Atilio, ya como docente, digamos, ya como capacitador, además de como investigador, nos gustaría que a nuestra audiencia le dejes como saludo final un mensaje o una convocatoria o explicarle desde dónde, desde qué lugares pueden formarse o informarse mucho más en estos temas como para contribuir todos al cambio Bueno, climático y a la casualmente, economía circular. si me permitís, entonces voy a pasar un avisito entonces, porque Sí, yo creo que es un momento realmente interesante. Casualmente, en pocos días más, en 2 semanas más, la International Solid Waste Association va a realizar una de sus habituales reuniones acá en Buenos Aires. Casualmente, bien. en nuestra universidad, en Isalú, o sea, viene todo el cuerpo directivo de la IGUA a reunirse acá, y aprovechando entonces un día más, o sea, el 14 y el 15 van a hacer sus reuniones, y el Ujú, 16 vamos a hacer una conferencia internacional en Isalú, donde ujú. casualmente se van a presentar muchos de estos temas que hemos mencionado anteriormente. Una de las primeras cosas que van a ser presentadas es el último informe global que Naciones Unidas presentó en la última reunión de todos los ministros del mundo a fines de febrero en Nairobi, que es en Ujú. inglés el Waste Management Outlook número 2, que significa cuál es la situación en todo el mundo del manejo de residuos. Entonces, con datos precisos en cuanto a todo este proceso de generación, pero también de economía circular, no solamente del resto de los países, sino también de Latinoamérica. Eso es una de las primeras cosas que se van a presentar.
Y casualmente se va a presentar también los avances en la discusión de este tratado vinculante para la reducción del uso de plástico, pero también se va a presentar un caso concreto de economía circular en la industria textil. Va a haber una mesa de discusión de la responsabilidad extendida del productor. Se van a discutir de qué manera los que nosotros denominados acuerdos intermunicipales para generar una regionalización y así aprovechar las economías de escala que una regionalización da y buscar una solución para más de un municipio. Entonces, bueno, es una invitación concreta que hacemos, ya estamos en esta semana circulando esta invitación para que, bueno, a todos aquellos que se interesen puedan estar presentes en la Universidad de Salud el día 16 de abril. Y además vamos a hacer algo que también es realmente importante, por lo menos para nosotros, que es anunciar que el Congreso Mundial de ISWA del año 2025 se va a realizar aquí en la ciudad de Buenos Aires y lo va a organizar nuestra asociación ARS. Así que también creo que es un buen elemento bueno, de aprovechar, bueno, de presentar de qué manera nuestro país está en la discusión, de qué manera estas políticas públicas pueden ser enriquecidas con la colaboración de la opinión internacional y, en definitiva, tener un lugar de discusión a nivel internacional el año que viene, donde con seguridad, en general, estos congresos internacionales de ISWA que se van celebrando anualmente en distintos países del mundo, lo que genera no solamente es una atracción local, sino internacional, porque en cada uno de ellos hay cantidad de expositores de distintas partes del mundo. O sea que nuestro país se va a convertir en un centro, por así decirlo, de la discusión estratégica del rol de los residuos sólidos en un proceso de desarrollo que pretende ser virtuoso. Y Atilio, para nuestros, digamos, nuestra audiencia federal, que la hay y mucha por suerte, esta conferencia del 16 de abril, ¿crees que la vamos a poder ver por streaming? ¿La vamos a poder seguir? En realidad la idea es que va a ser presencial, o sea, lo que estamos buscando es que sea presencial y con seguridad una vez realizada esta conferencia la vamos a subir, sí, a nuestro canal de YouTube para que todo el mundo pueda acceder a la misma. Bueno, Atilio, enormes gracias por haber estado hoy en nuestro programa 40 Minutos. Realmente muy, muy interesante la charla. Gracias por la oportunidad y felicitaciones por el interés que ustedes demuestran en un tema clave como es el ambiente y su función en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y en las políticas públicas también, ¿no es cierto? Abrazo fuerte y muchas gracias. Lo mismo, que sigan muy bien y felicitaciones nuevamente y gracias. Gracias. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad. Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.